Spectro. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Estas son las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad desde el inicio de su historia. Son las preguntas que demuestran la marcada curiosidad que tiene nuestra especie, en nuestro afán de siempre buscar saber más, de conocer más acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Ahora bien, ¿de dónde venimos? Nos ayuda a saber sobre nuestro pasado, nuestro origen, mientras que ¿a dónde vamos? Nos permite vislumbrar el futuro, nuestro destino. Estos son los dos extremos de la existencia humana, y responder estas preguntas podría cambiar para siempre el paradigma de nuestra mentalidad. Entonces, ¿qué pasaría si les dijera que estamos cerca de responder a una de estas grandes preguntas? Hoy vengo a hablarles de las pistas clave que nos podrían llevar a responder a ¿de dónde venimos? ¿Cómo es esto posible? A través de un principio fundamental, un principio o propiedad que tiene nuestro universo y que podría ayudarnos a explicar de una forma clara y simple el origen de la vida. A esta propiedad se le conoce como emergencia, que viene de la palabra emerger, no de la emergencia que significa peligro. Y en su forma más sencilla se puede descubrir como la propiedad en la cual una entidad, cualquier entidad u objeto, tiene características o propiedades distintas que los objetos o los elementos que la componen. Así de simple. Esta propiedad está en todo nuestro universo y es la responsable de que los átomos no sean solamente pequeños conjuntos aislados, sino que sean capaces de unirse y generar sistemas tan complejos como lo somos nosotros. ¿Y cómo es esto? Podemos verlo desde una perspectiva de arriba hacia abajo, en nosotros mismos. Los seres humanos estamos hechos de sistemas nervioso, cardiovascular, respiratorio, etc. Cada uno de estos sistemas está hecho de órganos. Cada órgano está conformado por células. Las células están hechas de moléculas, proteínas y otros componentes. Cada uno de ellos está formado por átomos. Y cada átomo está formado por partículas subatómicas. Y hay físicos que dicen que algunas teorías llevan más y más abajo. ¿A qué es lo que compone las partículas subatómicas? Pero entonces, independientemente de en qué nivel nos detengamos, lo que tenemos son pequeñas unidades básicas que conforman algo más grande que ellas y que tienen propiedades distintas. Lo podemos ver con los átomos, que tienen propiedades muy distintas que los seres humanos, que tenemos la capacidad de pensar, de sentir, de soñar, de imaginar. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que algo tan elemental como es un átomo pueda dar lugar a una complejidad como la nuestra? Tenemos la respuesta a esta pregunta en la punta de la lengua y les voy a decir por qué. Porque los científicos la han estudiado por años en diseños y modelos matemáticos que exhiben esta propiedad de la emergencia. Entonces, se han detectado algunas categorías en específico de la emergencia, a las cuales los científicos han bautizado como autómatas celulares. Autómata viene de autónomo y celular se refiere al comportamiento que se parece a una célula. Entonces, ¿qué son los autómatas celulares? Son un tipo de sistema dinámico. Un sistema dinámico es uno que evoluciona con el tiempo. El universo, visto desde esta perspectiva, es un sistema dinámico, porque evoluciona con el tiempo, al igual que la vida. Entonces, la vida también es un sistema dinámico. Por lo tanto, el conjunto de autómatas celulares son sistemas dinámicos que exhiben la propiedad de la emergencia, que emerge, pero al mismo tiempo tienen otra propiedad fundamental, autoorganización. La autoorganización es la capacidad, como dice el nombre, de organizarse a sí mismo. Lo podemos ver en los ecosistemas. Los ecosistemas se organizan a sí mismos con las plantas y animales para llegar a un equilibrio. Esto es autoorganización a gran escala. Pero a pequeña escala también la tenemos en nuestro cuerpo, que está autoorganizado para saber hasta qué punto llegan las células que definen a cada uno de nuestros órganos, las cuales cumplen con funciones específicas. Pero las células no tienen en sí conocimiento de todo el sistema. Por ejemplo, las células de la piel de mi dedo no tienen conocimiento de lo que pasa en las células de los nervios de mi pierna o de las neuronas de mi cerebro. Y al mismo tiempo, todo nuestro cuerpo como conjunto es capaz de trabajar en acciones comandadas por nuestro cerebro. ¿Cómo es posible que tengamos una estructura altamente organizada, pero cuyos elementos no tienen conocimiento de qué es lo que ocurre en otros lugares? Esto es parte de la autoorganización y es parte de esa emergencia. Entonces, ahora les voy a dar
dos ejemplos de autómatas celulares que demuestran esta propiedad para que ustedes las observen y puedan fascinarse, o al menos esa es la intención, con ellos, de la misma forma que yo me fasciné, y también que puedan pensar en las implicaciones. El primer ejemplo se llama la hormiga de Langton, en honor a su creador, Chris Langton, quien lo definió en 1986. Es un sistema muy sencillo, que podemos tratar como un juego. Tenemos una superficie plana en dos dimensiones, que está cuadriculada, así como están cuadriculadas las libretas que nosotros conocemos. En uno de esos cuadrados de la cuadrícula vive una hormiga. La hormiga puede moverse un cuadrado por turno o por paso de tiempo en cada una de las cuatro direcciones, arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces ya sabemos dónde vive la hormiga. Lo que sigue es saber cómo se comporta. Todo este sistema, este juego que podemos llamar, tiene dos reglas sencillas. Hay que pensar que los cuadrados de la cuadrícula pueden ser blancos o negros. Si la hormiga está pisando en este instante un cuadrado blanco, lo que va a hacer el siguiente instante de tiempo o el siguiente turno es girar 90 grados a la derecha, avanzar un cuadrado y cambiar el color del cuadrado que dejó a negro porque estaba en blanco. En caso contrario, si la hormiga estaba pisando un cuadrado negro, lo que va a hacer es girar 90 grados hacia la izquierda, avanzar un cuadrado y cambiar el color en este caso a blanco. Las reglas son muy sencillas, entonces, piso blanco, giro derecha, piso negro, giro izquierda. En cualquiera de los dos casos, avanzo y cambio el color del cuadrado anterior. Con un comportamiento tan sencillo como este, uno pensaría que la hormiga va a tener un comportamiento muy determinado, muy sencillo. Nosotros pensaríamos en todo caso que la hormiga se mueve con un patrón definido o en todo caso que hace un cierto conjunto de figuras, pero siempre predecibles, ¿no es así? Vamos a verlo en acción. Como podemos ver, al inicio es como nosotros lo habíamos definido. La hormiga comienza caminando y podemos predecir cuál es el siguiente paso que va a dar, porque observamos cuál es el cubo que tiene abajo o el cuadrado, si es blanco o negro y qué es lo que va a hacer. Pero aquí viene la parte interesante. Conforme avanza más el tiempo, la hormiga empieza a volverse impredecible en su comportamiento, cada vez más impredecible. Lo que estamos contemplando aquí es el principio de la emergencia en acción, donde la hormiga está siguiendo reglas y propiedades distintas a las que nosotros le dimos. Si recuerdan, les dimos dos reglas sencillas a la hormiga y está haciendo un comportamiento cada vez más complejo. Y aquí viene la otra parte fascinante. La hormiga está haciendo un comportamiento cada vez más complejo, caótico. Estamos generando caos a partir de dos reglas simples. Generación de caos a partir de simplicidad. Ahora bien, es importante pensar en el caos desde otro punto de vista, porque los seres humanos estamos acostumbrados a ver el caos como algo negativo, algo que se asocia a momentos difíciles o sobre los cuales no tenemos control sobre nuestras propias vidas. Pero ¿el caos tiene que siempre ser negativo? Hay que diferenciar desorden de caos. El caos, desde el punto de vista de las matemáticas al menos, se define con la siguiente explicación. Comportamiento determinístico con alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Es una definición bastante compleja al inicio, así que vamos a verla por partes. Comportamiento determinístico se refiere al comportamiento en el que nosotros sabemos causa y efecto. Entonces, el caos no es impredecible en el sentido de que no sepamos cuál es la causa y el efecto. Sí lo sabemos. Ahora, la segunda característica del caos, y esta es la importante, alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto significa que nuestro sistema es muy sensible a cualquier modificación que le hagamos y puede cambiar su configuración en el futuro de una forma no prevista. Ese es el caos. Entonces, en el caso de la hormiga de Langton tenemos la definición de caos, porque nosotros tenemos el conocimiento de qué es la causa y el efecto, pero se tiene un comportamiento muy complejo. Y ahora bien, pensando en esto, ¿el caos tiene que ser malo? En este caso, el caos genera figuras complejas, abstractas y con una belleza intrínseca. Y además de eso, viene algo fascinante. Llega un punto en la hormiga de Langton donde el caos alcanza un punto crítico. El caos se convierte en orden, así como del orden nació el caos. A partir de este nuevo orden, la hormiga se va a continuar moviendo en diagonal por el resto de su tiempo, los siguientes turnos. Esto es increíble y me recuerda a una frase dicha por Carl Jung, uno de los iniciadores del psicoanálisis, que nos dice que en todo caos hay un cosmos, en todo desorden
un orden secreto. Y ese orden secreto podría ser la vida misma. Ahora voy a darles el segundo ejemplo de autómata celular. Este caso es parecido a la hormiga de Langton, pero un poquito más complejo en sus reglas. Se conoce como el juego de la vida y fue desarrollado por el matemático John Conway en 1970. Este juego vive aproximadamente en el mismo mundo que la hormiga de Langton. También tenemos una superficie en dos dimensiones, cuadriculada, con cuadrados que pueden ser blancos o negros. La diferencia aquí está en que los cuadrados negros los podemos considerar como vivos y los cuadrados blancos como sin vida. Ok, esa es la diferencia hasta ahora. Por lo tanto, este modelo es capaz de simular comportamientos no solamente para una entidad, sino para varias a la vez. Ahora, vamos a ver cuáles son las reglas de este juego. Cada turno o paso de tiempo que pasa, se evalúa un cierto conjunto de reglas, las cuales son, si tenemos un cuadrado negro o vivo, siempre va a tener a su alrededor 8 otros cuadrados, por simple geometría. Son sus vecinos. Ahora, si esta célula tiene exactamente 2 o 3 vecinos vivos, lo que va a seguir en el siguiente paso de tiempo es que la célula permanece viva. Pero si tiene menos de 2 vecinos, la célula va a morir por falta de población. Y en un caso parecido, si la célula tiene más de 4 o más vecinos vivos, la célula va a morir por sobrepoblación. Eso es el caso de una célula viva. Pero si la célula no está viva y tiene a su alrededor exactamente 3 vecinos vivos, la célula va a nacer o vivir en el siguiente turno, se va a convertir de blanco a negro. Esto lo podemos asociar con una población estable capaz de reproducirse. Esas son las reglas del juego de la vida. Al igual que el caso contrario, podemos ver un comportamiento muy distinto de lo que nosotros pensaríamos. Pero aquí viene la parte interesante. Este caso específico no solamente depende de cuáles son las reglas, sino también de las condiciones iniciales. Podemos ver este juego en acción. En algunas configuraciones como esta, las células mueren después de unos cuantos turnos. Pero existen otras configuraciones como esta otra, donde las células son capaces de mantenerse vivas por un tiempo indefinido. Lo más interesante viene con configuraciones como la que vemos en pantalla, en la cual las células son capaces de generar, entre comillas, organismos más complejos, que son capaces de mantener su forma y moverse en el espacio. Estamos generando, entre comillas, vida más inteligente o más compleja a partir de reglas sencillas. Incluso hay configuraciones como esta otra, donde los organismos pueden reproducirse y generar más complejos. Ahora bien, este es otro ejemplo de la creación de una complejidad que emerge de reglas sencillas. El ejemplo de la hormiga de Langton y el del juego de la vida de Conway se desarrollaron en una época donde nuestra capacidad computacional era muy limitada. Y también la memoria de las computadoras, y también las pantallas para visualizar las simulaciones. Hoy en día tenemos supercomputadoras, tenemos computadoras personales increíblemente potentes, y tenemos cómputo cuántico en auge. ¿Qué podría pasar con esas tecnologías que nos podría llevar a generar algo como el juego de la vida de Conway, pero mucho más complejo que se acerque a nuestra realidad? Esto no está tan lejos de convertirse en una realidad. Nosotros en los años 70 fuimos capaces de simular algo tan complejo como un organismo en el juego de la vida de Conway, o la generación de caos a partir del orden, y la generación de orden a partir del caos en la hormiga de Langton. Origen, el libro del autor estadounidense Dan Brown, nos habla de un personaje que es capaz de demostrar con computación el origen de la vida. Esto no está tan lejos de convertirse en una realidad. Con nuestros modelos computacionales avanzados que se acerquen más a las reglas físicas, podríamos ser capaces de demostrar el origen de la vida. Y esto podría cambiar para siempre a nuestra especie, porque sería trascendental para la biología. Tendríamos una perspectiva nueva de la vida. Esta definición de vida a partir de condiciones iniciales se conoce como abiogénesis, en la cual la vida puede surgir de forma natural por formas orgánicas. Esta es una teoría, pero se ha validado anteriormente por experimentos como el experimento de Miller, en el cual se generaron moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, con las condiciones iniciales adecuadas. ¿Les suena familiar? Esto es exactamente la definición de la teoría del caos. Condiciones iniciales que con alta sensibilidad pueden dar paso a un comportamiento complejo. Entonces, una vez logrado esto,
nosotros podemos pensar en la segunda gran pregunta: ¿a dónde vamos? ¿Por qué? Es muy sencillo. Los seres humanos llevan años en la búsqueda de vida en otros planetas. Con estas capacidades, podríamos ser capaces de conocer cómo se forma la vida, bajo qué condiciones iniciales, y podríamos buscar el origen de la vida en otros mundos. Estamos en un momento emocionante para la comunidad científica internacional, porque se están haciendo descubrimientos cada vez a una tasa más elevada y con mayor grado de certeza, así como tenemos nuevas herramientas y nuevos modelos. Estoy convencido de que en un momento no tan lejano seremos capaces de responder a las grandes preguntas que siempre nos hemos hecho, para hacer lo que los seres humanos hacemos mejor: seguirnos preguntando cosas. Gracias.